Hay personas que saben que necesitan a Dios, pero continúan huyendo de Él por una sola razón: el orgullo. El orgullo les impide reconocer sus heridas, pedir ayuda y rendirse ante Jesucristo. Prefieren seguir sufriendo antes que permitir que otros los vean humillados delante de Dios. Después de una predicación, un hombre mayor permanecía solo al fondo del auditorio. Estaba llorando. Él había sentido el llamado de Cristo y deseaba pasar al frente, pero no se atrevió. Pastor, quería levantarme, pero mi familia se habría reído de mí. Durante muchos años había criticado su fe, se había burlado de ellos y había rechazado todo lo relacionado con la iglesia. Sin embargo, en secreto comenzó a escuchar los mensajes que su esposa colocaba en casa. Poco a poco la palabra de Dios quebrantó la dureza de su corazón. Sabía que Cristo era su única esperanza, pero le avergonzaba admitirlo. Eso hace el orgullo. Te muestra las miradas de las personas, pero te impide ver los brazos abiertos de Jesús. Lidia, tienes que hacerte como un niño. Deja de proteger tu imagen y permite que Dios salve tu vida. La noche siguiente aquel hombre fue el primero en levantarse. Cuando caminó hacia el frente, varios miembros de su familia comenzaron a llorar. Su esposa corrió a abrazarlo y le dijo: he orado por ti durante 40 años. Él pensaba que se burlarían, pero lo recibieron con amor. Tal vez tú también tienes miedo de acercarte a Cristo. Piensas que otros recordarán tu pasado, tus palabras o tus errores, pero cuando existe una verdadera familia espiritual, nadie se ríe del pecador que regresa. La iglesia debe abrir los brazos, restaurar al herido y acompañar al que comienza una nueva vida. Jesús dijo que debemos hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Esto significa abandonar la autosuficiencia, reconocer nuestra necesidad y confiar humildemente en Él. Pero después de hablar de sus niños, Cristo pronunció una advertencia muy seria. Dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños que creen en Él, tendrá que responder delante de Dios. Estos pequeños no son solamente niños de edad, también representan a quienes acaban de creer, a los recién nacidos espirituales que todavía están aprendiendo a caminar con Cristo. Cuando una persona entrega su vida a Jesús, no conoce todo, no comprende todo y todavía no ha vencido todas sus debilidades. Necesita tiempo, enseñanza, paciencia y amor. El problema aparece cuando los creyentes más antiguos olvidan sus propias caídas y comienzan a tratar al nuevo convertido con dureza. En lugar de levantarlo, lo juzgan. En lugar de enseñarle, lo avergüenzan. En lugar de caminar a su lado, le señalan cada error. Jesús toma esto muy en serio porque cada persona que llega a Él es preciosa. Nadie tiene derecho a convertirse en una piedra de tropiezo para quien apenas comienza su camino de fe. En el mundo siempre existirán dificultades, tentaciones y caídas. Pero una cosa es tropezar por causa de la debilidad humana y otra muy diferente es ser empujado por la frialdad, la crítica o la falta de amor de alguien que afirma conocer a Dios. Por eso Cristo advierte: ten cuidado con tus palabras, ten cuidado con tu actitud, ten cuidado con la manera en que tratas a quien todavía está aprendiendo. Quizás llevas muchos años dentro de la iglesia, tal vez conoces la Biblia, las doctrinas y las normas, pero la verdadera madurez espiritual no se demuestra señalando al débil, se demuestra levantándolo. El creyente maduro no aplasta, protege, no condena al que cayó. Lo ayuda a ponerse de pie, porque el que acaba de nacer en Cristo necesita una familia, no un tribunal. Y antes de observar los errores de los demás, cada uno debe preguntarse con sinceridad: ¿estoy acercando a las personas a Jesús o las estoy alejando de Él? Jesús utilizó palabras severas para mostrar la gravedad de hacer caer a otra persona. Cuando habló de cortar la mano o el pie que conduce al pecado, no estaba ordenando mutilar el cuerpo. Estaba enseñando que debemos eliminar con firmeza
todo aquello que nos convierte en una piedra de tropiezo. Puede ser una actitud arrogante, una palabra hiriente, una mirada de desprecio, un juicio pronunciado sin amor. A veces pensamos que el peligro espiritual está solamente fuera de la iglesia. Sin embargo, una persona también puede alejarse de Dios por la manera en que es tratada dentro de ella. Quien acaba de aceptar a Cristo es como un niño que aprende a caminar. Ningún niño pasa de gatear a correr sin caer. Da algunos pasos, pierde el equilibrio, tropieza y vuelve a intentarlo. En la vida espiritual sucede lo mismo. El nuevo creyente todavía trae costumbres heridas y maneras de pensar de su vida anterior. No aprende todo en un día. Necesita conocer la palabra, desarrollar una relación con Dios y permitir que el Espíritu Santo transforme su carácter. Por eso los creyentes con más experiencia tienen una gran responsabilidad. No deben exigirle al recién convertido la madurez que ellos alcanzaron después de muchos años. Su misión es acercarse, sostenerlo y enseñarle con paciencia. Cuando caiga hay que levantarlo. Cuando dude hay que animarlo. Cuando no comprenda hay que instruirlo. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Algunos se sienten guardianes de la iglesia y creen que defender la verdad consiste en vigilar los defectos ajenos. Hablan con dureza, corrigen sin compasión y terminan destruyendo a la persona que deberían cuidar. Una mujer conoció el Evangelio mientras atravesaba una etapa muy difícil de su vida. Comenzó a estudiar la Biblia, aceptó a Jesucristo y decidió bautizarse. Más tarde fue invitada a contar cómo Dios había transformado su corazón. Todavía llevaba algunas joyas que habían formado parte de su vida durante años. Mientras hablaba, un miembro antiguo de la iglesia levantó la voz y cuestionó públicamente su conversión. En vez de escuchar su testimonio, señaló su apariencia. En vez de celebrar que Cristo le estaba rescatando, la avergonzó delante de todos. Ella no volvió. Probablemente aquel hombre pensó que estaba protegiendo a la iglesia, pero su dureza terminó expulsando a una persona que apenas comenzaba a caminar con Jesús. Eso es exactamente lo que Cristo condena. La verdad bíblica nunca debe separarse del amor. Corregir no significa humillar, enseñar no significa herir. Defender los principios de Dios no nos concede permiso para destruir la dignidad de quien está aprendiendo. La transformación verdadera no se produce mediante acusaciones públicas, sino cuando la palabra entra en el corazón y el Espíritu Santo conduce a la persona paso a paso. No todos crecen al mismo ritmo. Algunos abandonan ciertas costumbres inmediatamente. Otros necesitan tiempo, oración y acompañamiento. Dios trabaja de manera profunda y nosotros no debemos intentar ocupar el lugar que solamente le pertenece a Él. Eso no significa justificar el pecado ni ignorar la verdad. Significa presentar la verdad como lo hizo Cristo, con claridad, pero también con misericordia. Jesús nunca llamó bueno a lo malo, sin embargo tampoco aplastó a quien se acercó arrepentido. Él confrontaba el pecado y al mismo tiempo abría un camino de restauración. La iglesia debe hacer lo mismo. El nuevo creyente no necesita encontrarse con rostros severos que examinen cada detalle de su vida. Necesita conocer personas que reflejen la paciencia de Dios. Tal vez falle después de haber entregado su vida a Cristo. Tal vez vuelva a caer en una debilidad que creía vencida. Entonces el enemigo se acercará para decirle: eres un hipócrita, Dios ya no te quiere, no tienes derecho a regresar, no creas esa mentira. Una caída no significa que Dios te haya abandonado, significa que todavía estás aprendiendo a depender de Él. Cuando un niño da sus primeros pasos y cae, su padre no lo expulsa de la casa, extiende los brazos, lo levanta y lo anima a intentarlo otra vez. Así actúa nuestro Padre Celestial.
Él no aprueba nuestra desobediencia, pero tampoco deja de amarnos cuando fallamos. Su amor nos llama al arrepentimiento, nos limpia y nos da fuerzas para continuar. No uses la gracia como una excusa para permanecer en el pecado, pero tampoco permitas que la culpa te convenza de que ya no existe esperanza. Cristo murió precisamente porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. La vida cristiana no consiste en fingir que nunca caemos, consiste en aprender a levantarnos, aferrarnos a Jesús y seguir caminando bajo su dirección. Y quienes ya llevan años en la fe deben recordar de dónde los sacó Dios. Antes de criticar al que tropieza, recuerda tus propias luchas. Antes de señalar su debilidad, recuerda la paciencia que Cristo tuvo contigo. La madurez espiritual no se mide por la cantidad de errores que detectas en otros, sino por la capacidad de amar, enseñar y restaurar sin abandonar la verdad. Dios no te llamó para cerrar la puerta, te llamó para ayudar a otros a encontrar el camino. Entregar la vida a Cristo no significa convertirse inmediatamente en una persona que nunca vuelve a fallar. El nuevo creyente comienza una vida distinta, pero todavía necesita aprender a caminar. Habrá luchas, habrá tropiezos, habrá momentos en los que la antigua vida intentará arrastrarlo nuevamente. El enemigo conoce esa fragilidad. Primero presenta la tentación como algo irresistible y después de la caída se acerca para acusar: has decepcionado a Dios, eres un hipócrita, ya no mereces regresar. No escuches esa voz. Satanás quiere usar tu pecado para alejarte de la única persona que puede restaurarte. Jesús, en cambio, te llama a reconocer tu error, a arrepentirte y volver a sus brazos. Dios no minimiza el pecado, pero tampoco abandona al que lucha sinceramente por levantarse. Un padre no castiga a su hijo pequeño porque pierde el equilibrio mientras aprende a caminar. Lo levanta, limpia sus heridas y extiende nuevamente los brazos. Así es el Padre Celestial. Él conoce tu debilidad mejor que tú mismo. Sabe cuánto te falta crecer y cuántas batallas todavía tendrás que enfrentar. Por eso su paciencia no depende de tu perfección, sino de su carácter. La Escritura declara que Dios es amor, y como Él es eterno, su amor no desaparece cuando caes. Esto no significa que puedas jugar con la gracia. El amor de Dios nunca debe convertirse en una excusa para permanecer deliberadamente en el pecado. Su gracia te recibe, pero también te transforma. Te perdona para que vuelvas a caminar en obediencia. Existe una gran diferencia entre caer mientras luchas y decidir vivir cómodamente lejos de Dios. Quien ama a Cristo puede tropezar, pero no se conforma con quedarse en el suelo. Siente dolor por haber fallado, busca perdón y vuelve a comenzar. Conocí a un joven llamado Roberto Jorge. La primera vez que nos encontramos, él me asaltó. Era drogadicto, traficante alcohólico y vivía atrapado en un ambiente de violencia y desesperación. Tiempo después escuchó el Evangelio. La palabra tocó su corazón y decidió entregar su vida a Jesús. Su conversión fue sincera, pero sus cadenas no desaparecieron de un día para otro. Durante algunos días permanecía firme, luego volvía a caer. Cuando asistía a la iglesia yo sabía que estaba luchando. Cuando dejaba de aparecer entendía que probablemente había regresado a las drogas. Una noche fui a buscarlo. Lo encontré en un lugar oscuro rodeado de alcohol, humo, drogas y personas destruidas por el pecado. Cuando me vio comenzó a insultarme. Vete, pastor, estás perdiendo el tiempo. Yo no puedo cambiar. He prometido muchas veces dejar esto y siempre vuelvo a caer. Estoy perdido. Su dolor era real. Ya no disfrutaba de aquella vida, pero tampoco creía tener fuerzas para abandonarla. Antes de conocer la verdad pecaba sin remordimiento. Ahora conocía a Cristo, pero se sentía indigno.
de acercarse a Él. Le dije, Jesús dejó la gloria para venir a buscarte. Y si Él vino hasta este mundo por ti, yo también puedo entrar aquí para recordarte que todavía hay esperanza. Roberto pensaba que sus repetidas caídas habían agotado la paciencia de Dios, pero la gracia no se termina después del tercer, cuarto o quinto fracaso. Cristo continúa llamando mientras existe en el corazón el deseo verdadero de regresar. Tal vez tú también has pronunciado muchas promesas. Esta vez cambiaré, esta vez no volveré a caer, esta vez seré fiel, y después volviste al mismo error. Ahora te avergüenza orar. Evitas la iglesia porque temes las miradas, piensas que Dios se cansó de escucharte pedir perdón. Pero escucha con atención, tu fracaso no es mayor que la cruz. Jesús no murió solamente por los pecados que cometiste antes de conocerlo. Murió también sabiendo todas las luchas que enfrentarías después. No te está invitando a ocultar tu condición, te pide que vengas tal como estás con honestidad, arrepentimiento y fe. La restauración comienza cuando dejas de justificarte, pero también cuando dejas de condenarte, como si la sangre de Cristo no fuera suficiente. Reconoce tu pecado, pide perdón, busca ayuda, aléjate de lo que alimenta tu caída y vuelve a caminar. Quizá hoy solo puedas dar un paso, dalo. Mañana podrás dar otro. La victoria no siempre ocurre de manera instantánea. A veces Dios rompe una cadena en un momento, otras veces enseña a su Hijo a depender de Él cada día. Pero mientras permanezcas cerca de Cristo, ninguna caída tiene que convertirse en el final de tu historia. La iglesia también debe comprender esto. Cuando alguien regresa herido, no necesita escuchar que ya no tiene remedio. Necesita verdad, disciplina espiritual, acompañamiento y una mano que lo conduzca nuevamente a Jesús. No debemos llamar libertad a la esclavitud ni suavizar aquello que destruye la vida, pero tampoco debemos anunciar condenación donde Cristo todavía está ofreciendo misericordia. El objetivo no es que el pecador se sienta cómodo en su pecado. El objetivo es que encuentre suficiente esperanza para abandonarlo. Cristo no vino a buscar personas que ya saben caminar perfectamente. Vino a rescatar a quienes están caídos, enseñarles a levantarse y conducirlos hacia una vida nueva. Tal vez todavía tiemblas, tal vez vuelves a caer. Pero si continúas mirando a Jesús, llegará el día en que tus pasos serán más firmes. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque Él nunca soltó tu mano. Hay momentos en los que la vida derriba todas nuestras seguridades. Mientras existe salud, trabajo y estabilidad, muchas personas creen que pueden vivir sin Dios. Pero cuando el suelo comienza a temblar bajo sus pies, cuando pierden lo conocido y ya no saben hacia dónde ir, descubren que necesitan una esperanza mayor que sus propias fuerzas. Una familia venezolana llegó a Estados Unidos después de dejar atrás su tierra. Habían perdido estabilidad, oportunidades y gran parte de lo que les resultaba familiar. Se encontraban en un país desconocido, sin dominar el idioma y con un futuro incierto. En medio de aquella angustia, la mujer levantó su corazón al cielo y dijo: Dios, te necesito en mi vida. No pidió una teoría religiosa. Necesitaba refugio, dirección y una razón para continuar. Preguntó si había alguna iglesia cerca y recibió una dirección. Cuando llegó, los hermanos no la trataron como a una extraña, le ofrecieron una sonrisa, le abrieron los brazos y la hicieron sentir bienvenida. Ese gesto sencillo fue más importante de lo que muchos imaginaban. Al entrar descubrió que era la misma iglesia a la que su abuela la llevaba cuando era niña. Durante años se había alejado de aquellas enseñanzas, pero las semillas de la palabra seguían guardadas en su corazón. Mientras escuchaba los cantos y la predicación, comenzó a llorar. Sentía como si la memoria de su abuela le dijera: diste muchas vueltas, pero finalmente regresaste.
A veces la vida nos conduce por caminos dolorosos antes de que reconozcamos dónde está nuestro verdadero hogar. Caemos, nos herimos, buscamos respuestas en lugares equivocados, hasta que un día recordamos aquella verdad que escuchamos en la infancia, una oración que alguien hizo por nosotros o una palabra bíblica que parecía olvidada. Dios puede usar esas semillas para llamarnos de regreso. Aquella mujer volvió a casa y habló con su esposo. Poco después ambos decidieron entregar su vida a Jesús. Eran recién nacidos espirituales. No conocían todo, no habían resuelto todas sus dudas, no estaban preparados para vivir como personas que llevaban décadas en la fe, pero habían dado el paso más importante, abrir el corazón a Cristo. Por eso la iglesia debía recibirlos con amor y acompañarlos con paciencia. Qué doloroso sería que después de superar tantas dificultades para llegar hasta Jesús, encontraran dentro de la iglesia una actitud fría, una palabra cruel o un creyente dispuesto a examinar cada defecto. Algunos confunden seriedad espiritual con dureza. Creen que una expresión severa demuestra fidelidad. Piensan que cuidar la iglesia significa corregir a todos inmediatamente sin conocer sus heridas ni su historia. Pero un rostro de sargento no revela necesariamente santidad. La madurez cristiana se reconoce en la capacidad de unir verdad y misericordia. Quien llega por primera vez puede vestir de manera diferente, expresarse con palabras que todavía no ha aprendido a controlar o conservar costumbres que Dios transformará con el tiempo. Nuestro deber no es aprobar lo incorrecto, sino mostrarle el camino sin destruirlo. La iglesia no debe convertirse en un lugar donde las personas perfectas observan a los imperfectos. Debe ser una familia en la que pecadores rescatados ayudan a otros pecadores a acercarse al Salvador. Tal vez una sonrisa sea el primer mensaje que alguien reciba. Tal vez un saludo respetuoso derribe años de prejuicios. Tal vez sentarse al lado de una persona sola le muestre que Dios todavía se interesa por ella. No subestimes esos actos. Para alguien que llega herido, tu manera de recibirlo puede acercarlo a Cristo o hacerle creer que allí tampoco existe un lugar para él. Jesús advirtió que nadie debe hacer tropezar a los pequeños que creen en Él. Nuestra responsabilidad con quienes están comenzando es enorme. No basta con predicar que Dios ama. La iglesia debe demostrarlo. No basta con invitar a las personas a entrar. También debemos cuidarlas después de que llegan. Cada nuevo creyente necesita alimento espiritual, oración, enseñanza y amigos que caminen a su lado. Necesita escuchar la verdad, pero presentada por personas que recuerdan cuánta paciencia tuvo Dios con ellas. Quizá tú te alejaste porque alguien te hirió dentro de la iglesia. No confundas el error de una persona con el carácter de Cristo. Los seres humanos pueden fallarte, Jesús no. Una palabra mal pronunciada puede dejar una herida profunda, pero no permitas que esa herida te robe la presencia de Dios. Regresa a la palabra, mira nuevamente a Cristo. Él continúa llamándote. Y si tú ya perteneces a la iglesia, recuerda esto. Cada persona que entra lleva una historia que tú desconoces. Puede haber atravesado pérdidas, humillaciones, adicciones o años de soledad. Quizá reunió sus últimas fuerzas para sentarse allí. No seas la razón por la que se marche. Sé la persona que le recuerde que todavía existe esperanza. No tengas miedo de entregarte a Jesucristo. Tal vez reconoces que lo necesitas, pero tu corazón se ha endurecido durante años. Quieres creer, aunque dentro de ti todavía existe resistencia. Después de una predicación en Ucrania encontré a un hombre muy alto vestido con una chaqueta de cuero llorando como un niño. Cuando me acerqué me abrazó con desesperación y dijo: mi vida está destruida. Sé que Dios es mi única salida, pero mi corazón está demasiado duro. Ayúdeme a creer. Su dolor era sincero, pero nadie podía tomar aquella decisión por él. La puerta del corazón solo se abre desde dentro. Cristo no entra por la fuerza.
Él llama, muestra su amor y espera una respuesta. Tú debes decirle que sí. Quizá has escuchado muchos mensajes, has sentido el llamado de Dios y sabes que necesitas cambiar, pero continúas aplazando tu decisión. No esperes sentirte completamente preparado. No esperes resolver primero todos tus problemas. Ven a Cristo con tus dudas, tus heridas y tu debilidad. La fe no comienza cuando entiendes todo, sino cuando decides confiar en aquel que puede transformar tu vida. Sin embargo, el llamado de Jesús también incluye una advertencia para quienes ya están dentro de la iglesia. Debemos cuidar aquello que utilizamos para herir a otros. Si tu lengua humilla, acusa o destruye al creyente más débil, necesitas someterla a Dios. Si tu mano siempre está lista para señalar errores, debes detenerte y examinar tu propio corazón. Cristo habló con firmeza porque porque el pecado no debe tratarse con ligereza. Todo lo que nos aleja de Él o empuja a otra persona lejos de la fe debe ser eliminado con decisión. Una palabra puede sanar, pero también puede dejar una herida durante años. Puedes decir la verdad y aún así expresarla de una manera cruel. Puedes conocer la doctrina correcta y tener un espíritu equivocado. Puedes señalar el pecado de otro mientras ignoras el orgullo que domina tu propio corazón. Antes de hablar, pregúntate si tus palabras acercarán a esa persona a Jesús. Antes de corregir, asegúrate de que tu intención sea restaurar y no demostrar superioridad. Antes de juzgar una caída, recuerda cuántas veces Dios te levantó en silencio. La iglesia necesita convicciones firmes, pero también corazones sensibles. La verdad sin amor se vuelve una carga. El amor sin verdad pierde dirección. Cristo nos llama a vivir ambas cosas, fidelidad a su palabra y misericordia hacia el pecador arrepentido. Tal vez tú fuiste herido por palabras pronunciadas dentro de la iglesia. Alguien señaló tu pasado, ridiculizó tu lucha o te hizo sentir que nunca serías suficiente. No permitas que la dureza humana te aleje de la gracia divina. Jesús no es como quienes te condenaron. Él conoce toda tu historia y aún así continúa llamándote. Hoy puedes abrir la puerta. No importa cuánto tiempo hayas resistido ni cuántas veces hayas intentado cambiar sin conseguirlo. Cristo no te pide que llegues fuerte, te pide que llegues dispuesto. Dile con sinceridad: Señor, te necesito. No puedo transformar mi corazón por mí mismo. Entra en mi vida, perdóname y enséñame a caminar contigo. Esa decisión no eliminará todas las luchas de inmediato, pero cambiará la dirección de tu vida. Ya no caminarás solo. Tendrás un Salvador que te perdona, un Padre que te sostiene y una palabra que ilumina cada paso. La invitación está delante de ti, pero la puerta sigue teniendo la manija por dentro. Muchos cristianos no se alejan porque hayan dejado de necesitar a Dios. Se van porque fueron heridos, juzgados o abandonados precisamente cuando más necesitaban ayuda. Llegaron buscando refugio y encontraron frialdad. Confesaron una lucha y recibieron condenación. Tropezaron, pero nadie se acercó para levantarlos. Entonces comenzaron a pensar que Cristo también los rechazaba. Pero no confundas el comportamiento de una persona con el corazón de Jesús. La iglesia está formada por seres humanos que todavía necesitan ser transformados. Algunos hablan sin sabiduría, otros corrigen desde el orgullo. Hay quienes conocen muchas verdades bíblicas, pero todavía no han aprendido a tratar al herido con misericordia. Eso puede causar un dolor profundo, pero no cambia quién es Dios. Cristo no te abandonó. Tal vez alguien te cerró una puerta, pero Jesús todavía la mantiene abierta. Quizá te señalaron por una caída y te hicieron creer que ya no eras digno de regresar. Sin embargo, el Evangelio nunca afirmó que somos aceptados por nuestra perfección. Somos recibidos por gracia y llamados a una vida de arrepentimiento y obediencia.
No permitas que la falta de amor de otros te separe de aquel que entregó su vida por ti. Regresa a Cristo, regresa a la oración, regresa a la palabra. Busca una comunidad donde la verdad sea enseñada con fidelidad y donde las personas sean tratadas con dignidad. No necesitas un lugar que apruebe tus errores, sino una familia espiritual que te ayude a vencerlos sin destruirte en el proceso. Y si tú permaneces dentro de la iglesia, examina tu manera de tratar a los demás. Tal vez nunca has expulsado físicamente a nadie, pero una palabra tuya pudo haberlo hecho sentir indeseado. Quizá pensaste que estabas defendiendo la verdad cuando en realidad estabas protegiendo tu orgullo. Jesús advirtió con seriedad sobre el peligro de hacer tropezar a quienes apenas comienzan a creer. Para Él, cada nuevo discípulo es precioso y merece cuidado, paciencia y protección. La responsabilidad de los creyentes maduros no es vigilar desde lejos, es acompañar, no es solamente mostrar lo que está mal, es enseñar cómo caminar mejor, no es recordar constantemente el pasado del convertido, es ayudarlo a construir una vida nueva con Cristo. Cuando alguien cae, no necesita que 10 personas le expliquen que cayó, ya siente el dolor de la herida. Necesita una mano que lo levante y una voz que le recuerde la gracia y una enseñanza firme que le muestre cómo evitar la misma caída. Restaurar no es ignorar el pecado, es enfrentarlo con el Espíritu de Cristo. La corrección bíblica busca recuperar, no humillar. Habla con claridad, pero también escucha. Advierte del peligro, pero no cierra el camino de regreso. Llama al arrepentimiento, pero recuerda que nadie cambia solamente por miedo. Es la bondad de Dios la que conduce al corazón arrepentido. Tal vez conoces a alguien que dejó de congregarse. Antes de criticarlo, pregúntale qué ocurrió. Escucha su historia. Quizá detrás de su distancia exista una herida que nunca se atrevió a contar. No comiences con acusaciones. Acércate con humildad y muéstrale que todavía es importante. Una llamada puede abrir nuevamente una puerta. Una visita puede recuperar una vida. Una oración sincera puede iniciar un proceso de restauración. No esperes que el herido siempre sea quien dé el primer paso. A veces la iglesia debe salir a buscarlo. Cristo vino a buscar a quienes estaban perdidos, entró en lugares oscuros, se acercó a personas rechazadas y llevó esperanza a quienes habían renunciado a sí mismos. Esa debe ser también nuestra actitud. La iglesia no existe para exhibir personas impecables, existe para anunciar a un Salvador perfecto. Por eso nadie debería sentirse superior. El que permanece en pie lo hace por la gracia de Dios. El que ha crecido debe recordar que un día también fue débil, y el que hoy enseña fue sostenido antes por alguien que tuvo paciencia con él. No seas una piedra en el camino de otro, sé un apoyo. No uses tu conocimiento para aplastar, úsalo para iluminar. No conviertas la iglesia en un lugar del que las personas quieran escapar. Ayuda a que sea un hogar donde puedan encontrar a Cristo, sanar sus heridas y aprender nuevamente a caminar. Tal vez llevas tiempo lejos de la iglesia porque alguien te hirió. Desde entonces dices que puedes buscar a Dios por tu cuenta, pero en lo profundo sabes que tu vida espiritual se está debilitando. No permitas que una herida decida tu destino. Las personas pueden equivocarse, la iglesia puede fallar al representar el amor de Cristo, pero Jesús sigue siendo fiel. Él no fue quien te humilló, Él no fue quien cerró la puerta. Él continúa llamándote por tu nombre. Regresar no significa aprobar lo que otros hicieron, significa comprender que tu relación con Dios vale más que el dolor que te causaron. Tal vez necesitas perdonar, no porque la ofensa haya sido pequeña, sino porque no puedes continuar llevando ese peso. El resentimiento promete protegerte, pero lentamente endurece el corazón y apaga la fe. Entrégale esa herida a Cristo. Dile lo que ocurrió y ora delante de Él.
Pídele que sane lo que nadie más puede tocar. Y después busca una comunidad espiritual donde puedas volver a crecer. No existe una iglesia formada por personas perfectas, pero sí deben existir creyentes dispuestos a reconocer sus errores, pedir perdón y aprender a amar como Jesús. Si fuiste tú quien hirió a alguien, no te justifiques diciendo que solamente estabas defendiendo la verdad. Busca a esa persona, reconoce tu dureza, pide perdón sin excusas. Tal vez una palabra tuya contribuyó a que alguien se alejara. Ahora otra palabra pronunciada con humildad puede abrir un camino de regreso. La fe verdadera no teme reconocer sus errores. El orgullo protege la reputación. La gracia restaura relaciones. Cristo nos advirtió que cuidáramos nuestras palabras, nuestras actitudes y todo aquello que pudiera hacer tropezar a los pequeños en la fe. No basta con decir, así soy yo. Si tu carácter destruye, debe ser transformado. Si tu lengua hiere, debe ser sometida al Espíritu Santo. Si tu manera de corregir aleja a las personas de Jesús, necesitas aprender nuevamente cómo trataba Cristo al pecador. Él habló con firmeza, pero nunca desde la soberbia. Confrontó el pecado, pero ofreció restauración. No rebajó la verdad para agradar a las personas, pero tampoco utilizó la verdad como un arma para demostrar superioridad. Cada creyente debe preguntarse, ¿qué encuentran las personas cuando se acercan a mí? ¿Encuentran condenación o esperanza, temor o confianza? ¿Una mano que señala o una mano que ayuda? Quizá conoces mucho sobre la Biblia, pero todavía necesitas aprender la compasión de Cristo. Quizá ocupas una responsabilidad dentro de la iglesia, pero has olvidado que autoridad espiritual también significa servicio, paciencia y humildad. Dios no te entregó una posición para que controles a otros. Te llamó para cuidarlos. Las personas que llegan a la iglesia no necesitan actores religiosos. Necesitan ver hombres y mujeres reales que aman la verdad, reconocen sus luchas y dependen diariamente de la gracia. Cuando alguien observa una iglesia así, entiende que puede acercarse sin fingir. Puede confesar que está herido, puede admitir que cayó, puede pedir ayuda sin miedo a ser destruido. Eso no debilita a la iglesia, la hace más parecida a Cristo. Sin embargo, la responsabilidad no pertenece solamente a quienes llevan muchos años en la fe. Tú también debes decidir qué harás con el llamado de Jesús. Tal vez dices que no puedes creer porque tu corazón está endurecido, pero la fe comienza cuando dejas de luchar contra Dios y abres la puerta desde dentro. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Tus padres no pueden creer por ti. Tu esposa no puede rendirse por ti. El pastor no puede abrir tu corazón. Cristo llama, pero tú debes responder. Quizá esperas una emoción extraordinaria. Sin embargo, puede que hoy solamente sientas cansancio, culpa y necesidad. Eso es suficiente para comenzar. Dile, Señor, no tengo todas las respuestas, pero te necesito. Mi corazón está herido, mis fuerzas están terminando y no quiero continuar lejos de ti. Jesús no desprecia una oración sincera. No importa cuántas vueltas hayas dado. No importa cuánto tiempo hayas resistido. No importa si otros piensan que nunca cambiarás. La gracia de Dios todavía puede escribir un nuevo capítulo, pero no pospongas eternamente tu decisión. Cada vez que rechazas la voz de Dios, el corazón puede volverse más insensible. Lo que hoy te conmueve, mañana podría parecerte indiferente. Por eso, cuando escuches su llamado, no cierres la puerta. Cristo no viene para quitarte la vida, viene para rescatarla. No viene para avergonzarte, viene para cubrirte con su perdón. No viene para recordarte constantemente quién eras. Viene para mostrarte quién puedes llegar a ser bajo su gracia. Tal vez saliste de la iglesia por causa de una persona. Hoy Jesús te pide que vuelvas por causa de Él. Tal vez nunca te entregaste completamente. Hoy te invita a dejar de esconderte detrás del orgullo
el miedo o las excusas. Tu pasado no tiene que gobernar tu futuro. Tu caída no tiene que ser el final. Tu herida no tiene que convertirse en una prisión. Abre el corazón. Da el primer paso. La puerta continúa abierta y Cristo todavía te espera. Hoy debes tomar una decisión. Tal vez te alejaste de la iglesia porque alguien te juzgó, te humilló o no supo acompañarte cuando caíste. La herida fue real, pero permanecer lejos de Cristo no la sanará. Jesús sigue siendo tu refugio. No permitas que el error de una persona te robe la comunión con Dios. Regresa no por quienes te fallaron, sino por aquel que murió por ti y nunca dejó de amarte. Y si tú causaste el tropiezo de alguien, no ignores la voz del Espíritu Santo. Busca a esa persona, pide perdón, reconoce tu dureza y permite que Cristo transforme tu carácter. La iglesia necesita menos acusadores y más restauradores. Necesita creyentes que enseñen la verdad sin arrogancia, que corrijan sin humillar y que sepan levantar al que todavía está aprendiendo a caminar. Quizá eres nuevo en la fe y has vuelto a caer. No escuches la voz que dice que todo terminó. Arrepiéntete, levántate y continúa. Jesús no te llama porque seas perfecto, sino porque quiere hacer una obra nueva en ti. No uses su gracia para justificar el pecado. Úsala para abandonar aquello que te destruye. Tal vez tu corazón sigue resistiendo. Sabes que necesitas a Dios, pero el orgullo, la vergüenza o el temor te mantienen inmóvil. Nadie puede rendirse por ti. Cristo está llamando, pero la puerta debe abrirse desde dentro. Hoy puedes decir: Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados, sana mis heridas y enséñame a caminar contigo. Quita de mí el orgullo, transforma mi carácter y hazme una persona que acerque a otros a tu presencia. No esperes otra oportunidad. No esperes sentirte digno. Ven con tu debilidad, tus preguntas y tu pasado. Cristo sabe quién eres y aún así te invita a comenzar de nuevo. Tal vez dejaste la iglesia. Tal vez nunca te entregaste realmente. Tal vez permaneces dentro, pero tu dureza ha herido a otros. Cualquiera que sea tu condición hoy, necesitas volver a Jesús. Él puede restaurar al que cayó, puede sanar al que fue herido, puede quebrantar al orgulloso y puede convertir una iglesia fría en una familia espiritual donde los débiles sean protegidos, los pecadores encuentren arrepentimiento y los que se alejaron descubran el camino de regreso. El llamado continúa abierto, entrégale tu vida, tu corazón y aprende a caminar con Él. No seas una piedra de tropiezo, sé una mano que levanta. No cierres la puerta a quien busca a Dios. Muéstrale el rostro de Cristo. Y si hoy eres tú quien necesita regresar, da el paso. Jesús todavía te espera.